¿Te has preguntado alguna vez por qué das por ciertas algunas ideas y otras te parecen absurdas? ¿O por qué te cuesta cambiar de opinión aunque te muestren pruebas claras? La respuesta no está solo en tu cabeza, sino también en la sociedad que te rodea. Vivir en sociedad no es simplemente compartir espacio con otras personas. Es formar parte de una red invisible de valores, normas, símbolos, noticias, historias, memes y decisiones que influyen, sin que te des cuenta, en lo que crees, en lo que piensas y en cómo actúas. Desde que nacemos, estamos inmersos en un entorno cultural que moldea nuestra manera de ver el mundo. Tus creencias, tus juicios morales, incluso lo que consideras lógico o razonable, no nacen de la nada. Se construyen a partir de lo que ves, escuchas, aprendes y compartes con los demás. Vivimos en la llamada sociedad de la información, donde el conocimiento se mueve a una velocidad vertiginosa. Pero también lo hacen la desinformación y los bulos. Nunca antes fue tan fácil acceder a datos, ni tan difícil saber en qué confiar. Y eso afecta directamente a nuestras decisiones, tanto privadas como colectivas. En este mundo interconectado, la cultura digital ha transformado la manera en que interactuamos. Los algoritmos deciden qué leemos, qué vemos, con qué estamos de acuerdo, o con qué creemos estar de acuerdo. No se trata solo de tecnología, se trata de poder, de influencia, de identidad, de cómo cada like, cada comentario, cada publicación, forma parte de una conversación mucho más grande sobre quiénes somos y en qué sociedad queremos vivir. Y, en medio de todo esto, surgen los grandes dilemas éticos de nuestro tiempo. ¿Es justo lo que hacemos por comodidad? ¿Qué responsabilidad tenemos con lo que compartimos? ¿Cómo distinguir entre libertad de expresión y discurso de odio? Las respuestas no son sencillas, pero enfrentarlas nos convierte en ciudadanos más conscientes y críticos. Por eso, tomar decisiones informadas no es un lujo, sino una necesidad democrática. Implica desarrollar un pensamiento autónomo, aprender a contrastar fuentes, a detectar trampas argumentativas, a resistir la presión de grupo. No para ser perfectos, sino para ser libres. Porque vivir en sociedad significa también participar, opinar, actuar. Significa elegir, cada día, entre dejarse llevar o intentar comprender. En resumen, no somos seres aislados, sino parte de un entramado social que nos influye constantemente. Lo que creemos y decidimos no surge en el vacío, sino que está profundamente conectado con la cultura, la información y las relaciones que nos rodean. Aprender a mirar con ojos críticos no es solo una herramienta escolar, es una forma de vivir con más sentido. Y ahora, piensa por un momento, ¿cuántas de tus creencias más firmes podrían ser distintas si hubieras nacido en otro país, en otra época o en otra familia? ¿Y qué harás con esa conciencia a partir de hoy?